¿Por qué cuando le dices a alguien que las reglas de juego de Estados Unidos son democráticas se alarma? ¿Cuál es el fallo? Para ver qué se puede cambiar. Gracias. Mirad, de cara a las elecciones en Andalucía publicaré lo que he estado grabando. Nada, me fui el viernes, el miércoles y volví el viernes. El jueves en las elecciones de Escocia, las elecciones locales de Reino Unido, donde entrevistaba, y he publicado algunas cosas por mis redes sociales, en Instagram y tal, entrevistaba a ciudadanos, no a expertos, no a politólogos, no a abogados, a ciudadanos norteamericanos y a ciudadanos britanos, ingleses, de Irlanda del Norte, de Escocia, que cuando les explicaba simplemente cómo funcionaba el sistema español, se alarmaban. Decían, pero si eso no es democracia, eso es corrupción. ¿Dónde está vuestra libertad? Me decía una señora incluso. Es decir, que la alarma la tienen fuera de España cuando explicamos cómo funciona el sistema español, porque son pueblos acostumbrados, por ejemplo, el parlamentarismo no es un régimen democrático, pero es un régimen de libertades. Prueba tú en Inglaterra a decirle a los ciudadanos que no pueden elegir a sus representantes y que tienen que votar a un partido, que tienen que votar en las mismas elecciones al presidente y a todos los representantes que van a hacer las leyes sin opción ninguna de poder acudir ni ampararse en él. A ver qué es lo que pasa. O en Estados Unidos, no digamos. Entonces, el problema que hay aquí, y lo explicaba también en la entrevista que acabo de hacer, es que en España llevamos 45 años. Mirad, esto es muy sencillo. Yo es el dinero que tengo ahorrado. Bueno, antes de irme a Ucrania tenía un poco más. Y lo voy a dar ahora de entrada para comprar una modesta, una entrada para un préstamo de una casa. Lo voy a dar, ¿no? Los 13.000 euros que enseñé, el otro que saqué el otro día en Horizonte. Pues ya son 100.000 euros, porque Alberto Iturralde han puesto más, en fin, gente que se ha ido sumando. Son 100.000 pavos. Llevamos 45 años en los que se nos está diciendo que España es un régimen democrático. Bueno, para que sea un régimen democrático tiene que cumplir no con las dos, con las 4, 2 las tiene, que es constitución escrita. Esto lo tenéis en la teoría constitucional, vamos, lo que se entiende por activa y por pasiva, por arriba y por abajo, en todos los sitios del mundo por democracia. Y hay un constitucionalista francés muy bueno, Maurice Divergent, que lo redacta perfectamente. Los 4 requisitos de un régimen democrático, que es libertades individuales, que esas las hay en España, constitución escrita, que esas las hay en España, separación de poderes, que es límites sin control a la clase política, tanto el legislativo como el ejecutivo, que esas no las hay en España, y representación en las democracias representativas, que tampoco la hay en España. No hay el mandato y la designación de cargos políticos. No la hay. ¿Quién ha designado a Macarena Olona como candidata para Vox en Andalucía? Santiago Abascal. Santiago Abascal. Previa modificación de los estatutos porque le están creciendo los senados en todas las administraciones, en todas las comunidades autónomas. Por los fraudes absolutos que habían hecho, obviamente. ¿Por qué no hay político? Venga, quien quiera, diputado, experto, catedrático de universidad, periodista. Sabéis que lo que digo lo cumplo. Si me equivoco, no tengo problema en rectificar. 100.000 euros daré a la persona que explique cómo opera, cómo se determina, cómo funciona. No vale que diga España es una democracia. Eso hasta la Constitución de Corea del Norte lo dice, o la de Cuba. No, hay que explicar. Mira, aquí existe y aquí se determina que efectivamente de origen hasta el máximo cargo del Estado, pero de origen, cuando se va al cargo, cuando se ocupa el cargo, se ocupa de manera separada. Un cargo vigila a otro. El legislativo, el que hace las leyes, no tiene vinculación ninguna con el que las aplica. Se vigilan mutuamente. La separación de poderes. Tú designas directamente a los representantes. Los eliges a los cargos políticos. Tienes acceso a ellos. La representación. Solo hay que identificar esas dos cosas. Si llevamos 45 años de democracia y todavía los ciudadanos ni nadie, ni ningún experto sabe decir dónde están esos dos requisitos fundamentales, pero ¿cuál es el problema? Respondiendo a tu pregunta, Gaby. El problema es que en esos 45 años a ti te han dicho que vives en un régimen democrático. A ti te han dicho que tú perteneces a una comunidad y por lo tanto te sientes tú como parte de ella, colectivamente, como español, a una democracia. Y que eso es bueno, te han dicho que es bueno, porque tienes libertades individuales, etcétera, etcétera, que el Estado vela por tus derechos, etcétera, etcétera. Cosa que además se ha visto muy recientemente como voluntad de aquello que se te ha dado se te puede quitar. Sin responsabilidad encima.
para aquel que lo haga. Estoy hablando, desde luego, del confinamiento ilegal, flagrantemente ilegal que había en España. Como te he estado diciendo durante 45 años eso, cuando alguien te explica o te dice que las reglas de juego de otro país, que no son las de aquí, son democráticas, y allí sí que las hay y aquí no, la mayoría de la gente se siente enfrentada. Dice, lo primero que te salta dentro de ti es no. Es un sentimiento de negación. Eso no puede. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero cómo te atreves? Por Dios. ¿Pero quién eres tú? Porque estás enfrentándole a esa persona directamente la conciencia que tiene de sí mismo en el país en el que vive y en lo que piensa, en las ideologías que le ha dicho, en las personas que para él son referentes políticos. Todo eso se desmorona como un castillo de naipes en el momento en el que tú simplemente no le dices, le enseñas que no tiene esos mecanismos que él piensa. Y por lo tanto se siente atacado personalmente. Por eso decía Humboldt que la mente se abre desde dentro. Y por eso hay mucha gente que cuando le explicas que en Estados Unidos sí que hay esas reglas de juego, pero hay desigualdad, o hay pobreza, o Estados Unidos es un imperialismo, en fin, cínico y malvado que va por el mundo, ¿qué tal? Pues dicen, eso no puede ser democracia, porque simplemente piensan la democracia es algo bueno. Eso es malo, por lo tanto no puede ser democracia. Así funciona la mente de la gente, porque así les han dicho que tiene que funcionar. Pero no es porque la gente sea estúpida, sino porque la gente no tiene por qué saber esas cosas. Hay mucha gente que entrevisté el otro día en Inglaterra que tampoco sabía exactamente lo que era la representación y por qué Inglaterra, Escocia eran países representativos, pero sí que sabían que ellos tienen que tener la facultad de elegir a su representante directamente, no un tercero, no el jefe de un partido por una adscripción ideológica. Aunque no sepan exactamente por qué, pero cuando hablas con ellos ya te lo saben más o menos explicar, sí que está ese remanente, ese rescoldo. Eso es lo que estamos intentando avivar algunos. Y lo que muchos, pues obviamente no quieren, o les preocupa, o les enfrenta, o les hace verse a sí mismos en una posición en la cual dicen, pues esto, en fin, de aquí no se puede sacar agua del pozo.